Hola maestros, vamos a, perdonando un poco enfermo de la garganta, vamos a tocar para este tema la cuestión de relacionar los diferentes aportes derivados de la literatura en relación con la didáctica de las lenguas extranjeras. Pero déjenme también comentarles que vamos a hacer un intento. ¿Por qué? Porque vamos a figurar los aportes derivados de la literatura con los componentes del triángulo didáctico que vimos en la clase anterior. Y esto les digo que es un intento porque vamos a hacer una aproximación a los fundamentos teóricos para cada dominio y para las relaciones que se han descrito antes, muy brevemente, y que se van a describir en otra clase. Y esto es porque se recurre en cuanto a los fundamentos, porque para la construcción de esto que cada uno de nosotros como profesores de inglés tengamos, pues va a depender de contextos particulares. ¿Por qué les digo esto? Por cuanto a la institución y al o la docente, según los ámbitos, la problemática de los contextos puede haber máxima o mínima relevancia en los componentes que conforman la didáctica que nosotros usamos o con la que nosotros aprendimos el inglés. El proceso de la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera del inglés, en cuanto al saber, gira en torno a los 4 componentes básicos del dominio de una lengua que obviamente ya los conocemos: fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. Y esto tiene un fundamento epistemológico en el espacio propio de las ciencias sociales y humanas. Pero vamos a verlo desde grandes perspectivas. En cuanto a la filosofía del lenguaje, tenemos que analizar la controversia entre el empirismo, racionalismo y sus derivaciones actuales y la teoría de los actos de habla. Las diversas teorías lingüísticas, por su parte, pues han tenido una continua incidencia en la didáctica de las lenguas sin derivarse una aplicación directa. Y por su parte, el enfoque sociolingüístico ha aportado la necesidad de aprender una lengua en su contexto. Plurales y diversas son las relaciones con las que la ciencia de la educación, tanto en su enfoque psicológico como en metodología didáctica y en desarrollo curricular. Y finalmente, las tecnologías de la información y comunicación han supuesto un contexto real del empleo de la lengua a condición de que se inserte curricularmente. Pero, en cuanto a la enseñanza de las segundas lenguas, y propiamente cuando hablamos de lenguas extranjeras, existe una variedad de opciones, las cuales se ubican en la figura de la relación saber-docente entre enfoques y métodos que han surgido ya desde el siglo XVIII, de acuerdo con las teorías sobre la lengua y su aprendizaje, los objetivos de su aprendizaje, los modelos de programación utilizados, el papel del profesor y del alumno, los materiales, los procedimientos del aula, las técnicas que usa el enfoque o método que se está analizando. Ahora, la relación saber-estudiante se fundamenta en las explicaciones existentes de ya los complicados procesos que implica el dominio de un código tan complejo como lo es una lengua materna y que permite formular teorías y estrategias de los mecanismos de apropiación, que los aprendices de segundas lenguas o lenguas extranjeras utilizan en su aprendizaje. Y finalmente, en la relación docente-estudiante, se asume que la interacción está relacionada con el contexto, el cual, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, se refiere a la sociedad, la escuela, el aula y, por supuesto, el plan de estudio. Entonces, maestros, debemos de tener en cuenta los diferentes elementos que constituyen la gestión del aula: niveles, distribución de la clase, el tiempo, la actividad, la disciplina en el aula, el uso de la lengua materna y la evaluación. Pero de forma complementaria deben de tomar ustedes en cuenta que en la relación que el maestro tiene con el estudiante o la estudiante, el objeto principal es que el alumno pueda convertirse en un individuo autónomo de manera progresiva que vaya fortaleciendo los valores de la educación que corresponden a la diversidad natural, la democracia y el multiculturalismo. Ahora, en cuanto al docente en lengua extranjera, este debe de ser preparado de manera competente para enseñar
en diversos contextos que a su vez le permita desarrollar un conocimiento científico, trabajar de manera autónoma o colaborativa con las correctas estrategias que faciliten el aprendizaje, desarrollar habilidades interpersonales con sus estudiantes, mantener el equilibrio en el campo cognitivo y afectivo. ¿Por qué no? También debe de contar el que el profesor de inglés, la profesora de inglés, sea eficaz en contextos multiculturales. Debemos actuar siempre, y esto ya lo veníamos hablando en otras materias, tenemos que actuar siempre como investigador, pero también al ser investigador somos agentes creadores de su conocimiento. Debemos de saber usar el aula como espacio que propicia la interacción comunicativa, reflexiva, crítica. También tenemos que diagnosticar las necesidades lingüísticas de los estudiantes y actuar como mediadores, motivar al estudiante y aprovechar los contenidos, los recursos y nuevas tecnologías para aplicarlas al proceso de aprendizaje. Entonces, maestros, el aprendizaje de una lengua extranjera debe tener siempre en cuenta varios factores que se presentan y se relacionan directamente con el estudiante. Factores biológicos y psicológicos como la edad o la personalidad, factores cognitivos como la inteligencia, aptitudes lingüísticas, estilos, estrategias de aprendizaje y valores afectivos como las actitudes y las motivaciones.